Muy buenas familia y bienvenidos al canal. El día de hoy seguiremos con la continuación del viento que mece las ramas parte 5. Recuerden que si desean leer el webtoon lo pueden hacer desde las apps oficiales, son totalmente gratis y estarían apoyando al autor. Por otro lado, si eres nuevo o nuevo, permíteme invitarte a ser parte de esta hermosa familia, así que suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna actualización. Subo reseñas, narro historias, hago recomendaciones y más, aquí en Kawines, donde descubrimos historias. Rieta movió su pesado cuerpo derrumbándose sobre la espalda de Killian y abrazando su cuello en el mismo instante en que un estallido se disparaba directo hacia ellos. Al momento siguiente, Killian había girado sus cuerpos protegiéndose del impacto, mientras alrededor se desataba el caos. El arzobispo, cuyos ojos destilaban la peste, sonrió horriblemente mientras agitaba su cetro. Killian, al darse cuenta que él era el objetivo, gritó: «¡Mi espada!». El arma voló hacia el aire hacia él, la cual tomó con presteza y corrió directamente hacia el poseído. Fue entonces que éste lanzó un gruñido, provocando que los cuerpos sin vida de los sacerdotes se pusieran en pie. De la nada, uno muerto corrió hacia Rieta, que estaba sentada sola en un punto vulnerable. Killian, al ver que no podía llegar hasta ella para salvarla, soltó una orden imperativa a Giselle para que la protegiera. Lo siguiente que Rieta vio fue que una luz blanca partía el cuerpo del no muerto por la mitad. Giselle echó un grito hacia Lana, quien ya estaba lanzando conjuros protegiendo a Killian, pero al momento siguiente, una horda de muertos vivientes se le precipitaron encima. Sin embargo, lejos de sentir el ataque en sus huesos, Rieta miró con incredulidad a su alrededor. Giselle había esquivado el ataque y la había puesto en un lugar seguro mientras blandía su espada como toda una experta. Pero no solo era ella. Las demás mujeres del anexo luchaban con la misma brutalidad de un caballero. Seira aporreaba una larga arma de asta desmembrando los demoníacos cuerpos, y pronto una mujer alta que sostenía una gigantesca espada tan grande como ella misma realizó un movimiento giratorio partiendo cuerpos como en una danza salvaje. Los ojos de Rieta se tambalearon de incredulidad, encontrándose con los de Giselle, quien con una sonrisa coqueta se llevó el índice a los labios. Rieta estaba hipnotizada con la escena frente a sus ojos. Las mujeres con las que muchas veces había compartido momentos llenos de tranquilidad estaban ahí luchando como verdaderas amazonas, pero las escenas de terror no dejaban de reproducirse frente a sus ojos, ya que de pronto el recipiente demoníaco que era el arzobispo comenzó a crujir de manera violenta. La matanza indiscriminada lo había llenado de poder virulento y pronto su forma humana se fue deshaciendo por pedazos, mostrando finalmente su forma original. Una enorme cola brotó entre los desperdicios, además de unos espeluznantes cuernos. Entonces, un rugido escalofriante surgió de sus fauces. Los cuerpos de los muertos vivientes cercanos comenzaron a sufrir una rápida transformación, convirtiéndose en quimeras. Giselle, quien seguía luchando contra la horda de muertos vivientes, pronto se vio en una encrucijada siendo asaltada por aquellas monstruosidades. Pero antes de que las garras de estas alcanzaran su garganta, el cuerpo de Leonard se atravesó en el último segundo protegiéndola del ataque, pero a su vez desgarrando su propia carne. Sin embargo, apenas había podido reincorporarse cuando nuevamente otro monstruo se abalanzó sobre ellos, pero la deformación se deshizo en cenizas inesperadamente. Había sido Rieta, que con una cara pálida los miraba de regreso sin poder creer que con sus manos había ejecutado un gran poder divino. Y aunque nunca antes en su vida había enfrentado a un demonio, Rieta sabía que tenía que aprovechar su situación actual. Mirando hacia Killian, vio cómo el caos se desarrollaba a su alrededor. Estaba liberando una batalla que era difícil de seguir incluso ante sus ojos. No tenía otra opción. Levantando el cetro por encima de su cabeza, una luz plateada se elevó alrededor de su cuerpo, mientras rezos desesperados eran lanzados a Dios. «Imploro al cielo que castigue a estos demonios». Una luz deslumbrante tomó forma de rayo y atravesó el cuerpo del enorme demonio, el cual soltó un aterrador sonido, pero el ataque no había sido lo suficientemente poderoso para acabar con él. Sin perder impulso, Rieta corrió frente a la estatua de la diosa, al mismo tiempo que sus compañeras la rodeaban protegiéndola mientras ella concentraba todo su poder divino. Su voz tomó mayor fuerza mientras recitaba plegarias a la diosa.
Entonces, hizo estallar el agua bendita que se mezclaba con la sangre, consiguiendo que una ola de luz se extendiera como una explosión, y pronto una luz cegadora se extendió por toda la plaza. Como si el amanecer hubiera llegado de repente, el demonio comenzó a perder su poder. Los muertos vivientes expuestos a la luz sagrada gritaron y se quemaron. Sin perder el tiempo, Killian saltó por encima de la monstruosidad y partió su cabeza por la mitad. Un humo negro emanó de este. Piezas oscuras cayeron por doquier que pronto se convirtieron en cenizas, mostrando el cuerpo sin vida del arzobispo, que se desparramó por el suelo. Finalmente, el derramamiento de sangre se había acabado. Los ojos de los sobrevivientes miraron con alivio a su alrededor, pero en un instante el rostro de Killian se sobresaltó y apresuradamente corrió hasta la fuente donde Rieta había permanecido rezando en trance. Al llegar a su lado, sus ojos habían cambiado a un color desconocido, y de sus oídos brotaba espesa sangre que cubrieron sus dedos. Entonces, una sensación de pesadez cubrió su cuerpo, y lo último que pudo escuchar fue el grito de angustia de Killian llamándola. Pasado unos días, la conmoción aún era perenne en Habitus. La abadía había quedado incapacitada hasta el punto que casi pierde su función como santuario religioso. Pero lo preocupante de todo era que la emperatriz Aversati había partido aquella mañana como si nada hubiera pasado, aseverando que aún estaba en shock por el incidente. Killian frunció el ceño y escuchó cómo sus hombres soltaban blasfemias ante semejante hipocresía. Todos sabían quién era el culpable de estos sucesos, pero lamentablemente no había pruebas que la incriminaran. En otra parte, la susodicha iba mirando por la ventana pensativa. El recuerdo de la bella dama con aquel enorme poder divino. Sin duda, los rumores de que era una maga con poderes extraordinarios habían sido ciertos. ¡Qué lástima!, se lamentó. En fin, la estadía de Killian se había alargado más de lo esperado y era momento de partir. Sin embargo, el dirigente del emperador le hizo saber que antes de la partida de la emperatriz, ésta había dejado una carta para él, la misma que Giselle se adelantó en tomar, ya que era su trabajo comprobar si había veneno. No obstante, la cara del hombre no se mostró muy contenta ante esto. Si ellos estaban siguiendo los protocolos o no, todo había resultado ser una gran mentira desde el momento en que descubrieron que sus supuestas concubinas siempre habían sido caballeros encubierto. El mejor secreto guardado del señorío de Axias había sido desenmascarado. Una vez el hombre hizo su repliegue, Killian tomó la carta y leyó las palabras dentro de esta. Que sus tierras se llenen de paz. Killian frunció el gesto mientras una sensación fría empezaba a rodearlo, justo en el momento en que un caballero de Axias llegaba jadeante sobre un caballo. Tenía noticias de sus tierras. La peste había llegado a Axias. Los ojos de la gente se ampliaron en aturdimiento, pero fue la débil voz de una mujer la que finalmente preguntó qué tan grave era el asunto. Era Rieta, que avanzaba con el rostro pálido apoyada por Rachel. En el momento en que el hombre pronunció los nombres de los infectados, los rostros de todos los presentes se ensombrecieron. Charlotte, Débora y la pequeña Ana eran las personas afectadas por el mal. Sin embargo, el estado de esta última era crítico. Y aunque era cierto que las almas de los niños no eran un blanco fácil para el demonio de la peste, también era cierto que una vez que se apoderaba de sus cuerpos, el mal avanzaba el doble de rápido. Rieta lo sabía mejor que nadie. Los síntomas de Ana habían empezado hacía 4 días, lo que significaba que aún le quedaban 4 días más. Debían partir a Axias ya mismo si querían ayudarla, pero el viaje tomaba exactamente esa misma cantidad de días, a menos que fueran todos a caballo sin tomar muchos descansos en el camino. Eso sería un viaje más que agotador. No obstante, eso no era posible con Rieta herida de la pierna. Pero para sorpresa de todos, la mujer avanzó audazmente interponiéndose en el camino de Killian mientras se levantaba la falda del vestido y le mostraba que su herida se había sanado completamente. Killian se echó a reír por su acto increíblemente imponente. Estaba tan acostumbrado a su sumisión que verla actuar de esa manera era absolutamente refrescante. Sin embargo, no era momento para ponerse a admirar su carácter, así que rápidamente ordenó que todos se alistaran, ya que pronto partirían hacia Axias. Así que tomando a Rieta de la cintura, la montó sobre su caballo para luego subir a su espalda y agarrando las riendas, emprendieron su camino.
A medida que avanzaban, Killian detuvo el viaje con la intención de que todos descansaran y comieran. Y aunque las mujeres se sentían abrumadas por sus preocupaciones sobre Anna, también tenían que aceptar que descansar era necesario. Giselle, por un lado, quería tomar esta oportunidad para platicar con Rieta, ya que había notado su debilitamiento. Pero antes de que pudiera decir algo, el sonido en la puerta de su habitación sonó anunciando la llegada de Killian, quien requería hablar con Rieta, la cual se levantó con un rostro inexpresivo y siguió sus pasos. Una vez a solas, Killian fue directo al grano y le preguntó si ella quería formar parte del anexo oriental, como una de sus damas defensoras. Por supuesto, al integrarse como una, perdería muchas oportunidades para el amor, como el tener citas o casarse, pero obviamente sería recompensada con otras cosas. Aún así, Rieta no tenía mente para ese tipo de cosas, así que aceptó de buenas a primeras. Y aunque fue de buen agrado para él, dadas las circunstancias, tenía que darle un periodo de reflexión por si cambiaba de opinión. A lo que ella asintió. Sin embargo, para Killian aún había algo que no dejaba sus pensamientos tranquilos. ¿Estás realmente bien, Rieta?, le preguntó. Su deber como su señor era velar por su seguridad, pero el rostro inexpresivo le hicieron suponer extraños sentimientos. «Lo que dijiste sobre la peste, ¿lo decías por tu hija?», volvió a preguntarle. Fue entonces cuando el cambio se dio bruscamente. El rostro de la mujer se endureció y sus manos comenzaron a temblar, mientras le pedía que eso era un tema que debían posponer para otra ocasión. A Killian le bastó esa respuesta, así que estuvo de acuerdo, aunque fue un poco amargo. Así que agregó que ella sería recompensada por todo lo que había tenido que pasar. Pero de nuevo, estaba aquella respuesta sumisa y simplona de siempre. Devolverle el favor de su amabilidad es suficiente recompensa. Pero eso no era a lo que él se refería. Sin embargo, sus palabras fueron malinterpretadas y ella sugirió ir a sus aposentos. El rostro de Killian se mostró sorprendido y abrió la boca para refutar sus palabras, pero al mirarla directamente, se dio cuenta que la Rieta frente a él era solo un fantasma ilusorio. Extendiendo su mano, tocó su hombro suavemente, lo cual sirvió de inmediato para traerla a la realidad. Rieta, en un movimiento abrupto, se levantó y le pidió disculpas por sus inapropiadas palabras y se echó a correr huyendo avergonzada. Sus movimientos habían sido tan desesperados que Killian no pudo ir tras ella, así que solo se quedó ahí en la habitación totalmente confundido. Killian no era un creyente devoto, pero su madre sí. A menudo sentaba al joven Killian en su regazo y leía un versículo de la Biblia. Le encantaba ver el sol dorado brillando a través de las hojas chocando contra el cabello y las pestañas de su hermosa madre. Él había sido la causa por la que su madre sufrió tanto, pero aún así, ella seguía asegurándole de que eso no era cierto. Sea como sea, ella seguiría mirándolo con amor. Una voz seca atravesó sus hermosos recuerdos. Tus hermanos eran los pecadores y ya han pagado el precio. Perdona a Versati. La madre de esos niños no tenía por qué pagar semejante castigo. Acepta su ira como tu carga. Desde entonces, Killian sabía que su madre había mentido para protegerlo y había sacrificado su propia vida para que él siguiera aquí en este mundo. Y quizás Aversati luchaba con la misma premisa que él, pero ¿era justo que descargara su ira sobre pobres inocentes? Estaba muy cansado de toda esta furia acumulada, toda esta oscuridad. Sin embargo, incluso en momentos como estos, él no podía dejar de pensar en aquella mujer tan decidida. Quizás era su devoción lo que lo distraía, o quizás eran esos rizos dorados los que robaban su atención. O solo es que esta vez, aceptar la ira de la emperatriz era imposible. 2 días después, finalmente habían llegado a Axias y era el 7º día después de que estalló la peste en Anna. Así que rápidamente intercambiaron las palabras necesarias sobre la condición de la niña. Sin perder más el tiempo, Killian pidió la bendición de Rieta, pero a pesar de que ella imbuía su poder sobre él, sus palabras fueron contundentes. Aunque lo haya bendecido, entraré sola. Entonces, su cuerpo se alejó de él y se dirigió hacia la entrada. Pero como se esperaba, Killian intentó ir tras ella. Pero se vio detenido por Giselle, que rápidamente le dijo que él era el pilar de Axias y solo él podía mantenerlos a salvo. Por supuesto, él lo sabía, pero eso no evitó sentir su cuerpo temblar de enojo e impotencia. Una vez dentro, Rieta se movió hasta la habitación de la niña acompañada del resto de mujeres que estaban ahí.
La compostura que había luchado por tener hasta ese momento se resquebrajó al abrir las puertas. La energía negra era demasiado cargada dentro de la habitación. El demonio de la peste ya estaba consumiendo el alma de la pequeña Ana. Suavemente, Rieta murmuró su nombre, pero no obtuvo respuesta. El hermoso rostro de Ana estaba cubierto de manchas y ampollas, y sabiendo que era inútil, Rieta desató su poder divino y comenzó a purificar su cuerpo. Al poco rato, escuchó cómo la débil voz de la niña la llamaba a duras penas. Sorprendida, Rieta alcanzó sus pequeñas manos y asintió. «Sí, Ana, soy yo. Estoy aquí para ayudarte». El rostro de la pequeña sonrió sin saber nada. «Solo verla me hace sentir mejor», le respondió. Los párpados comenzaron a aletearle como alas de mariposas. «Ya no duele, señorita. Ya no duele». Entonces, un suspiro profundo salió de sus labios. «Ana», la llamó, pero ya no podía escuchar el sonido de su respiración. Había llegado demasiado tarde. El nombre de la pequeña fue pronunciado por Rieta una y otra vez hasta convertirse en gritos desesperados. Pronto, las demás mujeres se aproximaron junto a ella. Lentamente, los recuerdos de la dulce Ana llenaron su mente. Sus deseos inocentes, su sonrisa amable, sus grandes sueños. Toda una vida por delante llena de luz se había apagado en un instante, dejando oscuridad. Un humo negro empezó a brotar del cuerpo de Ana y en un instante, la forma de una extraña criatura se materializó. Un gran globo ocular sobresalía haciendo sonidos sisiantes cada vez que se movía. Entonces, un destello rojo brilló haciendo que los ojos de Rieta se agrandaran. En un movimiento rápido, empujó el cuerpo de las mujeres hacia atrás. Una luz deslumbrante brotó del cuerpo de Rieta mientras clamaba rezos divinos. Tragando sus sollozos reprimidos, Rieta corrió sola por el pasillo. Al llegar a la entrada principal, su cuerpo tembloroso se derrumbó. Sus manos no dejaban de trepitar y en su mente solo se repetía una sola frase: «Dios, por favor». Con un gran esfuerzo, la puerta finalmente se abrió y fue recibida por Killian, a quien le pidió deprisa que llamaran a un sacerdote sanador. Al ver su estado trastornado, Killian le preguntó apresuradamente por Ana. Sin embargo, los temblores se intensificaron y su piel se volvió más pálida. «Le fallé. No pude hacer nada», susurró ella en respuesta, pero más para sí mismo que para él. Se sentía tan culpable de que esta vez estuviera a su alcance, pero aún así hoy tampoco había podido detenerlo. Sus ojos asustados miraban desenfocados y temblaban sin cesar. Killian la tomó por los hombros intentando sosegar su culpa, gritándole que las bendiciones no los protegían contra demonios, ya que incluso Casarios había sido bendecido y aún así había sucumbido ante la plaga. Rieta se quedó congelada al escuchar aquel nombre. Era el hombre que la había llevado al mismo infierno. De repente, algo dentro de ella se rompió y un grito desgarrador escapó de su garganta. «Toma lo que quieras. Te entrego mi cuerpo y mi alma. Solo devuélveme a mi Adele. Solo dime que está viva». Todos los ojos sorprendidos se volvieron hacia ella, pero Rieta ya no se encontraba ahí. Sus lamentables súplicas llenas de dolor e ira desgarraban su garganta y solo repetían una y otra vez el nombre de su pequeña hija. En el aterrador silencio nadie se atrevió a decir nada mientras observaban cómo el corazón de la mujer frente a ellos exponía su sufrimiento de madre y el terrible abandono de su mente. Cuando la súplica se volvió insoportable, Killian finalmente intervino intentando hacer que volviera en sí. Pero entonces la mujer comenzó a rasgar sus ropas y su propia piel. Las uñas se le rompieron y comenzaron a sangrar. Aún así, ella siguió luchando sin saber que estaba sufriendo. ¿Era así como se veía una persona luchar en el infierno? Killian no pudo soportarlo más, así que la abofeteó en la mejilla con la intención de hacerla despertar de aquella pesadilla. Sin embargo, lejos de hacerlo, Rieta se aferró a él con fuerza todavía en trance. El rostro de Killian se contrajo de dolor, como si fuese él quien había recibido el golpe. Apretando los dientes, abrazó a Rieta con fuerza. Su cuerpo, que había estado luchando contra él, gradualmente se fue desinflando y se volvió jadeante como si necesitara aire.
El cuerpo de Arrieta, que había luchado como si fuera a durar eternamente, se hundió en algún momento y quedó completamente laxo en los brazos de Killian. Más tarde, la mente de Killian no dejaba de arder por la ira. Casarius, el hombre más vil y repugnante de todos, se lamentaba haber mostrado sus respetos aquel día y sus manos se apretaron al darse cuenta que no podía hacer nada, ni siquiera torcer su cuello hasta matarlo. Observando el rostro tranquilo de Rieta que dormía pacíficamente en su cama, ya no pudo negar la verdad frente a él. Ella seguía con vida, pero con un interior totalmente marchito. Habían pasado 2 días desde que la alegre Ana había abandonado este mundo. Su rostro permanecía tranquilo como si solo estuviera durmiendo y en cualquier momento abriría sus enormes ojos y la saludaría con su característica sonrisa. Pero Rieta sabía que Ana había caído en el sueño eterno, así que derramó sus lágrimas sobre ella y se despidió por última vez. Todas las personas que habían conocido a la pequeña se reunieron en el castillo de Axias para un último adiós. Ana, el ángel del anexo oriental, descansa aquí eternamente en paz. Un webtoon no te puede hacer llorar, decían, y hasta los mocos escurrí tras leer todos estos capítulos. Sinceramente espero haber dado la talla y haber interpretado correctamente lo desgarrador y emotivo que fue esta parte de la historia. No tienen idea de cuántas pausas hice al grabar porque la garganta se me estaba cerrando. En fin, recuerden que los links estarán disponibles en la descripción de este video. Asimismo, si quieres apoyarme y mi narración te gustó, no te vayas sin dejarme un like y cuéntame qué tal te ha parecido esta parte del webtoon. Sin más que agregar, yo me despido y nos vemos en un próximo video. Bye.